mantenernos activos, para mantenernos despiertos también. Muy bien. Vamos a entonces pasar al siguiente libro o al siguiente grupo de libros en los que están los profetas menores, ¿no? Ya habíamos dicho, justamente los profetas menores no es porque tengan menos importancia o cosa parecida, sino que los profetas menores está en función a la cantidad de profecías que, que contienen, ¿no? La cantidad de capítulos, versículos, etc. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías. Tenemos también a Habacuc, Nahum, Miqueas, o Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Y Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yo hago eso, ¿no? Lo divido en 3 grupos diferentes, 3 grupos de 4, ¿no? Para poder memorizarlos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y de esa forma se hace más fácil poder memorizar todos los libros de la Biblia. Les adelanto, hermanos, ¿no? Ya saben, la primera clase hemos dicho acerca de esto. Yo les voy a hacer repetir en la clase presencial todos los libros de la Biblia. Así que para la clase presencial les estoy advirtiendo, prepárense, ténganse tiempito para memorizar todos los libros de la Biblia en el orden que tenemos en nuestras Biblias, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Eso no se me olvida, apenas los vea presencialmente, les voy a hacer repetir en coro a toditos. Muy bien. Con esa pequeña introducción al libro de los profetas menores y a este recorrido que estamos teniendo sobre los libros de la Biblia, nos toca conversar y hablar acerca del libro de Oseas. Oseas es el autor, en el capítulo 1, verso 1, él mismo se identifica como el profeta Oseas, como el autor. El libro de Oseas es una narración personal de Oseas, de su mensaje profético a los hijos de Dios y al mundo entero, ¿ya? El libro de Oseas, aproximadamente entre el 785 y el 725 antes de Cristo, es la fecha que data su escritura, ¿ya? Entonces, por ahí más o menos, en ese periodo, ya del 785 al 725. Oseas escribió este libro para recordar nuevamente a los israelitas y también a todo el mundo, a nosotros también, que nuestro Dios es un Dios de amor, principalmente es un Dios de amor. La lealtad de Dios a sus promesas, al pacto que ha realizado con su pueblo, se mantiene firme sobre todas las cosas, es decir, es inalterable. A pesar de que continuamente el pueblo de Israel se extravía en sus caminos, continuamente van en busca de otros dioses, dioses falsos, ¿no? A pesar de todas estas cosas, el amor de Dios es fiel. Y el amor de Dios es representado en el libro de Oseas, es representado como el sufrimiento de un esposo por una esposa infiel. Ese es el sentido que le da el libro de Oseas a su libro, el sufrimiento de un esposo amador, un esposo cariñoso, por una esposa que les resulta que es una esposa infiel. El mensaje de Oseas es de advertencia también para aquellos quienes osan darle la espalda al amor de Dios. Y a través de esta representación simbólica del matrimonio de Oseas con su esposa Gomer, nos representa el amor de Dios por una nación idólatra, una nación alejada de su Dios,
la nación de Israel, ¿no? Entonces, en esta metáfora podemos ver los temas del pecado, podemos ver el tema del juicio y el tema del amor que perdona todo, perdona cualquier cosa. Oseas capítulo 1, verso 2 nos habla de que Él es el encargado de dar este mensaje de Dios. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahí vemos el sentido que ya comienza desde el principio a tener este libro, cómo es que un profeta de Dios va y tiene que tomar por mujer a una fornicaria, a una mujer prostituta, a una mujer que ya ha conocido varios varones, ¿no? Ya los ha conocido. ¿Y cómo puede un profeta de Dios ir y tomar una mujer así? Dice, ¿por qué? Porque la tierra fornica, mi tierra, mi pueblo fornica apartándose de Jehová. Eso es importante el mensaje que tiene Oseas para la iglesia, para su pueblo, para nosotros también. Oseas capítulo 2, verso 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lourama y diré a Loamni, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Aquí vemos cómo el profeta va escogiendo por dirección del Señor los nombres de sus hijos, de sus hijas, los nombres, y cada uno de los nombres tiene un significado, ¿no? Diferente. Lourama, Loamni, tiene significados, y a medida que vamos dando lectura al libro de Oseas, ahí mismo encontramos los significados de estos nombres. Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba alejando de Dios. Entonces, algunos pretendían agradar a Dios con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus buenos sacrificios, pero dice Dios, yo no quiero eso, yo quiero misericordia antes de que sacrificio y conocimiento de Dios antes que un holocausto. Entonces, esos son los versos que un poco resaltan en el libro de Oseas. El libro de Oseas se puede dividir en dos partes, ¿no? La primera parte, desde Oseas capítulo 1 hasta Oseas capítulo 2, más o menos, que hace una descripción de una esposa adúltera y un esposo fiel. El símbolo de lo que es la infidelidad de Israel en ese momento hacia Dios a través de buscar a otros dioses, a través de la idolatría. Y la segunda parte del libro de Oseas comenzaría desde el capítulo 3, versos 6 en adelante, en la cual contiene la condenación de Israel, una condenación Israel y especialmente a Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria había empezado a adorar a los ídolos, ¿no? Y también anuncia la futura y eventual restauración. Esta primera sección del libro contiene diferentes poemas ilustrando cómo los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. Dios le manda, le ordena a Oseas casarse con una mujer adúltera, con una mujer fornicaria, su nombre es Gomer, quien después de haberle dado, el profeta de haberle dado casa, de haberle dado estabilidad, ¿no? Porque imagínense, para Oseas no ha sido fácil, casarse con Gomer. Ha tenido que ser fuerte uno a la crítica, no solamente de los amigos, de la sociedad en ese momento, sino también hacer frente a la crítica de su propia familia.
Imagínense decir, yo me voy a casar con esta mujer, con esta persona, y que todo el mundo sepa cómo es esa mujer, ¿no? Cómo es esa persona y hacer frente a todo eso porque Dios le dijo que haga eso. Entonces, Oseas tiene una firme decisión de obedecer al Señor por un lugar. ¿Y para qué? Para que pueda representarse esta infidelidad en ese matrimonio. Le da estabilidad, le da lo que nadie podría darle a esa mujer, le da un matrimonio, un apellido, un nombre y una casa en la que ella tranquilamente podía ser la mujer virtuosa, como dicen, ¿no? La palabra del Señor, la mujer virtuosa, que podía ser aquella que edifica su casa, etcétera, bien haciendo las cosas bien, pero no. Resulta que esta mujer, después de casarse, después de tener esa familia tan estable, de tener hijos, abandona a Oseas. ¿Por qué? Para ir tras sus amantes. No recuerda esa vida, a pesar de que tenía ya una familia establecida, recuerda la vida de antes y prefiere correr nuevamente a esa vida. Y esta primera sección hace énfasis simbólico en esta historia, mientras Oseas compara las acciones de Israel, ¿no? De idolatría, de buscar a los ídolos, con el abandono del matrimonio eh, para vivir como prostituta. Esa es la historia en la primera parte. La segunda sección contiene denuncias de Oseas hacia los israelitas. Denuncia la idolatría, denuncia cómo se apartan del Señor, ¿no? El pueblo de Israel, pero no solamente hay esa denuncia de las cosas que están haciendo mal, también hay promesas de restauración, promesas de que el amor no cambia, esa decisión de amor no cambia, y que Dios es misericordioso. Entonces el libro de Oseas es un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, a pesar de que sea inmerecido el amor del Señor, Dios va dando amor, nos va dando gracia, nos va dando misericordia. Y a pesar de eso, el hombre no es capaz de abstenerse de su maldad. Siempre busca nuevamente pecado. Entonces, el libro de Oseas nos muestra cómo el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando cualquier transgresión, cualquier pecado. Cuando el pueblo de Israel, cuando ellos se vuelven a Él con un corazón arrepentido, el Señor, por ese amor que tiene, los perdona. Y este mensaje, el mensaje profético del libro de Oseas, predice por un lado también la venida del Mesías, la llegada de ese Mesías. El libro de Oseas, aproximadamente 700 años antes de la llegada del Mesías, lanza estas profecías, ¿no? Igual que todos los libros proféticos. Oseas es bastante citado en el Nuevo Testamento. Tiene bastantes citas, por ejemplo, Romanos capítulo 9, verso 25, nos habla una referencia al libro de Oseas. Primera Pedro capítulo 10, nos habla también de una referencia al libro de Oseas, y así varias referencias proféticas a este libro de Oseas en el Nuevo Testamento. Entonces, este libro de Oseas nos asegura que el amor de Dios es un amor incondicional. A pesar de que el pueblo de Dios pueda fallar, a pesar de que el Hijo de Dios pueda fallar, Él no falla, su amor es incondicional. Y nos muestra cómo Dios es abandonado, es deshonrado, y es más, es provocado para que se enoje porque las acciones de sus hijos no son las que Él quiere.
Entonces, como un hijo que recibe tanto amor, como alguien que recibe tanta misericordia, eh, puede cometer tantas faltas a alguien que le ama tanto, ¿no? Entonces, de esto nos habla el libro de Oseas. El libro de Joel. El libro de Joel es también parte de los libros de los profetas menores. Y el libro de Joel está justamente también escrito por el profeta Joel, en el capítulo 1, verso 1, lo vemos. Aproximadamente entre el 800 y el 835 antes de Cristo se data la fecha de la autoría de este libro, ¿ya? El propósito de este libro es que el reino de Judá, el reino de Judá es el ambiente donde se escribe este libro, está devastada por una gran nube de langostas, es decir, hay una peste de langostas tremenda. Esta invasión de langostas en el libro de Joel destruye todo en su camino, todos los campos de grano, los viñedos, los jardines, los árboles, todo es destruido. Entonces, en este libro Joel describe simbólicamente a estas langostas como la marcha de un ejército humano y ve esto como un juicio divino que viene contra la nación por sus pecados. Este libro de Joel destaca, en este libro de Joel se destacan dos eventos. Primero, la invasión de las langostas y segundo, el derramamiento del Espíritu, ¿ya? El cumplimiento inicial de esto es citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro, en el libro de Hechos capítulo 2, ¿no? La llenura, el derramamiento, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Uno de los versículos que podemos destacar está Joel capítulo 1, verso 4, o Joel capítulo 2, verso 25, también Joel capítulo 2, verso 28. A ver si alguien puede participar con estas lecturas. Capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 25, capítulo 2, verso 28. Así Amén, para que pastor. Eso, por favor. Joel 1:9. Ok. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Amén. Ya, muy bien. Joel 1:9, 1:4, 1:4. 1:4 dice, pastor, lo que quedó de la oruga comió y saltó, y lo que quedó del saltón comió, y el revoltón de la langosta comió que del revoltón había quedado. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado, ¿no? Una tragedia tras otra tragedia, lo que habíamos dicho. Joel 2:25, ¿alguien? Amén, pastor. Joel 2:21. Robert, por favor. Ok, Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y goza, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. ¡Ay, debe estar! Hay un micrófono abierto por ahí. Ya, nuevamente, por favor, mi hermano, ahora sí. Ok, Joel 2:21. 25. Joel 2:25.
Joel Díganme. 2:25. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Amén. Ahí mismo, 2:28, por favor, mi hermano. Ok, Joel 2:28. Y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Y esta palabra es la que se cumple, ¿no? En el libro de los Hechos, con la llegada del Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una profecía de la llegada del Espíritu Santo que se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, el libro de Joel nos habla de esa terrible plaga de langostas, y esta plaga de langostas es seguida de una severa hambruna, es decir, se lo comen el trigo, se lo comen todos los sembradíos, y como se lo comen todo, ya no hay para las personas, ya no hay hambre en la tierra. Y Joel usa estos acontecimientos catastróficos aprovecha para dar palabra de advertencias a Judá, al reino de Judá, ¿no? Y dice, a menos que la gente se arrepienta completamente, se arrepienta rápidamente de corazón, si no se arrepienten, dice, los enemigos van a devorar la tierra como, esas langostas han devorado todo, ¿no? Y Joel exhorta al pueblo de Dios y a los sacerdotes, les dice, ayunen, humíllense, busquen el perdón de Dios, busquen ese arrepentimiento, arrepiéntanse. Si lo hacen así, todo va a ser renovado, tanto lo material y lo espiritual. Y les advierte, ¿no? El día del Señor se acerca, así como las langostas aparecen por cantidades, así va a ser la destrucción si no nos arrepentimos. Y por eso el tema principal del libro de Joel es que habla de el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio de Dios. Este es el gran día en que Dios va a revelar todos sus atributos, ¿no? De poder, de santidad, su enojo sobre el pecado. Y es un día terrible para quienes, para sus enemigos, aquellos que están en contra de su pueblo, están en contra de sus mandamientos. Ese va a ser un día terrible para sus enemigos. Entonces, el día del Señor es lo que proclama el libro de Joel. Y este día del Señor es ejemplificado, es metafóricamente mostrado en esta plaga de langostas. Una plaga de langostas seguida de una sequía, seguida de una hambruna. ¿Y todo esto para qué? Para llamar al arrepentimiento. Entonces, el día del Señor que se describe acá en el libro de Joel en términos escatológicos es un llamado al arrepentimiento con promesas y profecías de una restauración física de Israel y una restauración también espiritual y una restauración nacional. Así, Israel como nación va a ser restaurada, Entonces, sin arrepentimiento, el juicio de Dios va a ser destructivo para nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no nos arrepentimos, vamos a ser culpables y vamos a tener que aceptar el juicio de Dios. Entonces, nuestra confianza no tiene que estar en nuestra capacidad, en nuestras riquezas, en nuestras posesiones, no, sino nuestra confianza tiene que estar puesta en las promesas del Señor, en que sus promesas son verdaderas y se van a cumplir. Dios puede usar
sucesos tristes, como tal vez esta plaga de langostas, etcétera, para que nos acerquemos a Él. Y en la vida real nos damos cuenta de que el dolor, las situaciones complicadas, son el altavoz de Dios, ¿no? Como dice Rick Warren, el altavoz de Dios, ¿para qué? Para llamarnos a acercarnos más a Él, para llamarnos a un arrepentimiento sincero por nuestros pecados. Entonces, cuando una plaga llega, no hay tiempo que perder, hay que guardar todo lo que se pueda para tener por lo menos algo de alimento. Entonces, así mismo nosotros, cuando vengan estos tiempos, no tenemos que perder el tiempo y buscar a Dios, porque dice que su venida va a ser como ladrón en la noche, como dice Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 5, versos 2, dice que va a venir como ladrón en la noche, y debemos estar preparados. Hoy es el día de salvación, hoy debemos buscar a Dios, hoy mientras pueda ser hallado hay que buscarlo, dice la palabra del Señor. Entonces hay una oportunidad de salvación y debemos nosotros de aprovecharla. Muy bien, eso nos habla el libro de Joel. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Libro de Joel. Pastor, buenas noches. Eso es, vamos. Pastor, una consulta. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores? O sea, ¿a qué se refiere más o menos esos dos títulos? Ya, muy bien. Habíamos dicho justo al principio de comenzar con los profetas mayores, los profetas mayores y menores no es porque tenga mejor profecía o menos, o sea, su profecía sea menos importante o algo. No, no se refiere a eso. Simplemente es una división de los profetas que tienen mayor cantidad de escrito, ¿ya? Mayor cantidad, en este caso, de capítulos, de contenido, ¿ya? Esos son profetas mayores, los que tienen más cantidad de contenido en su libro. Y los profetas considerados como profetas menores son los profetas que tienen menos cantidad en sus libros. Entonces, el ejemplo de Joel, ¿cuántos capítulos tiene Joel? 3 capítulos. El libro de Oseas, 14 capítulos. Y si vemos el libro de Isaías, nomás lo comparamos, tiene 66 capítulos. Entonces, por ahí nomás va el tema de profetas mayores y profetas menores. No es que sean menos importantes estos profetas, tienen la misma categoría. Amén. Amén, pastor, gracias. Muy bien. Una pregunta súper importante y también es pregunta de examen, por si acaso, cuando nos encontremos en el día de examen, acuérdense de lo que hemos explicado, ¿ya? Acerca de los profetas. Muy bien. Estamos con el profeta Amós. Libro de Amós, el autor, el mismo profeta, y en el capítulo 1, verso 1, él mismo se identifica como autor del libro de Amós. El libro de Amós es escrito aproximadamente entre el 760 y el 753 antes de Cristo. Amós es un pastor de ovejitas, ¿no? Un pastor y recolector de frutas de una aldea judía, y cuando Dios lo llama, él está pastoreando, él es pastor, y este pastor, aunque carece de educación, ¿no? En el sentido de una educación sacerdotal, ya no tiene esa educación sacerdotal como Ezequiel, por ejemplo, era sacerdote, etcétera. Él no tiene esa educación sacerdotal. Y la misión de Amós estaba dirigida a sus vecinos del norte, ¿no? El reino estaba dividido, reino del norte, reino del sur. Entonces, la misión de Amós va para hablar con sus vecinos del norte, Israel. Su mensaje, el mensaje de Amós,
es de impedir que sean condenados y sean cautivos, ¿no? La nación de Israel no puede ser condenada y no puede ser cautiva por sus pecados. Entonces, pero por decir estas cosas, Amós no era muy popular y no le prestaban mucha atención, ¿no? Porque desde los días del rey Salomón no habían tenido tiempos tan prósperos para Israel. Entonces, el ministerio de Amós, el profeta Amós, tiene lugar durante el reinado del rey Jeroboam II, que estaba reinando sobre Israel, y el rey Usías, que reinaba en Judá. Dos reyes porque hay el reino dividido, ¿ya? Pues en ese tiempo es en el que está trabajando el profeta. Amós puede ver que bajo la externa prosperidad del reino del norte y el poder que tenía en ese momento el reino del norte, esa nación, por su fuerza, por su prosperidad, etcétera, se estaban corrompiendo, y dice el profeta, estaban corrompidos hasta la médula. Entonces, los pecados por lo que Amós reprende al pueblo de Israel son extensos, ¿no? Ustedes han abandonado la palabra de Dios, ustedes han ido en busca de ídolos, ustedes están adorando, hacen una adoración pagana, ustedes son avariciosos, ustedes son líderes corruptos, ustedes oprimen al pueblo pobre, le aumentan los impuestos, le siguen sacando plata, ¿no? Entonces, Amós comienza a pronunciar juicio sobre todas las naciones que los rodean, juicio sobre Israel y juicio sobre las naciones que los rodean, ¿no? Y juicio sobre su propia nación de Judá, ¿no? A los vecinos del norte de Israel, juicio. A su propia nación, el reino de Judá, también juicio, y juicio severo, ¿no? Juicio severo. Las visiones que Dios le muestra revelan un mensaje de que el juicio ya está cerca, el juicio está cerca, y el libro termina con una promesa de Dios que le da al profeta Amós de la restauración del remanente, que a pesar del juicio que van a recibir, va a sobrar un remanente, alguien que va a permanecer fiel, y gracias a ese remanente va a poder existir una futura restauración. Muchas veces pensamos nosotros que somos solo algo, digamos, ¿no? Pero Amós entonces, el profeta sería considerado como un profeta del Señor, profeta más que pastor, profeta más que sacerdote, porque no era sacerdote, no tenía esa preparación. Era un pastor, un usado del Señor, un instrumento del Señor. Y muchas veces nosotros nos sentimos tal vez así, no, yo no soy preparado, yo no he estudiado teología, yo no he hecho esto, yo no soy líder, ¿quién me va a escuchar a mí? Solo soy un pastor. Y hay ratos nos decimos, solo soy esto, solo soy aquello. Pero esas son muchas veces excusas para nosotros. Y el libro de Amós nos da esa reprensión, ¿no? Para decir, no digas eso. Igual Dios te puede usar. Amós, él siendo pastor, simplemente obedeció y se convirtió en una poderosa voz de Dios para lograr un cambio en el pueblo de Israel. Entonces, Dios ha usado a muchas personas como Amós, muchas personas en la Biblia. Y Dios también quiere usarnos a nosotros, a pesar de que seamos solo un vendedor, solo un empleado, solo no sé qué profesión te habrá dado el Señor, pero el Señor nos llama la atención con este libro de Amós a que nosotros también podamos
hacer algo, si el Señor nos los pide, estar dispuestos a hacer algo, a pesar que no tengamos mucha preparación. De eso nos habla el libro de Amós. El siguiente libro es Abdías, el profeta, el libro del profeta Abdías. Abdías se identifica también en el verso 1 como su autor, ¿ya? Del 848 al 840 más o menos antes de Cristo fue escrito este libro de Abdías. Abdías es considerado el libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Ya? No tiene capítulos, tiene un solo capítulo y tiene 21 versículos, entonces es considerado el libro más corto del Antiguo Testamento. Abdías es un profeta de Dios que usa esta oportunidad que Dios le da para condenar a Edom, ¿no? Edom, la nación de Edom, por los pecados contra Dios y contra Israel. Los edomitas, ¿no? Los edomitas eran enemigos de Israel y le hacen sufrir bastante a Israel. Entonces, estos edomitas son descendientes de Esaú, y sabemos que entre Esaú y Jacob había esa rivalidad, esa eterna rivalidad, vamos a decir, porque a pesar de que en algún momento como hermanos se hayan reencontrado, se hayan perdonado, ¿no? Pero sus descendientes todavía tenían ese rencor y siempre lo han tenido y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigue eso, por eso es que vemos todavía esas guerras ahí en el Medio Oriente. Entonces son descendientes de Esaú y el pueblo de Israel, descendientes de su gemelo Jacob, ¿no? Esta pelea de ambos, de Jacob y Esaú, hasta ese momento, ¿no? Mucho tiempo, ha causado bastante división entre las dos naciones. Los edomitas prohibían a los de Israel a que pasen por sus tierras, ¿no? Por eso ahí nosotros vemos el mapa y decimos, ya, pero Israel podía llegar en semanas, tal vez en mesecitos nomás hasta la tierra prometida, pero ¿por qué han tardado tanto tiempo? Porque estos edomitas no los dejaban cruzar por sus tierras, no les han hecho el camino fácil. Entonces, este era el problema. Los pecados de soberbia que tenían los de Edom merecían una sentencia, un juicio por parte de Dios. Entonces, ese es el mensaje que da el profeta Abdías. Uno de los versículos claves es el versículo 12. Vamos a buscar el versículo 12. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, ¿no? Los edomitas, al ser enemigos del pueblo de Israel, si el pueblo, si el reino del sur o el reino del norte era derrotado, era atacado por uno de los pueblos, se alegraban, y eso va a merecer juicio de parte del Señor, dice, ¿no? En la profecía. Y todas las profecías acerca del pueblo de Dios, cualquiera que haga daño al pueblo de Dios, siempre va a recibir ese castigo de parte del Señor. Dios no va a ver que mirar así nomás a las naciones alrededor de Israel que se hayan reído de la desgracia de Israel. Entonces, de eso trata el libro de Abdías. Estamos un poquito ya a la hora, entonces vamos a quedar aquí en el libro de Abdías. Nos faltan 8 libros de los profetas menores. El día de mañana,
creemos que podemos terminar estos libros y luego vamos a entrar a lo que es el Nuevo Testamento. Preguntas, hermanos, hasta aquí antes de irnos. Pastor, yo quiero preguntarle, pastor, Amén. sobre cómo estamos avanzando sobre lo que es la Biblia en todos sus aspectos, las traducciones, escritos, todo eso. Quisiera hacerle dos preguntas. Una es que se refiere a la Biblia de Aymara. Ya, Ya. ¿cuánto tiempo ya tiene la vida? O sea, ¿desde qué año se ha escrito? Y luego en su contenido de la Biblia en Aymara hay, digamos, JJ y la X que se pronuncia Ja, y después la K, la Q también son diferentes en la escritura en cuando se lleva en situaciones académicas en las instituciones del Estado. Entonces, eso es, me pregunta por qué eso ha ocurrido, o es que, cuál es ¿cómo se dice? La escritura correcta. Y la segunda pregunta, como estamos, ahora que queremos prepararnos mucho más a investigar sobre la Biblia y algunos documentos, comentarios, y existen libros digitales, documentos digitales en PDF, justamente en las bibliotecas en Internet. ¿Hasta qué punto es confiable esos documentos en cuanto a las Biblias y otros documentos? Gracias, pastor. Muy bien. En cuanto a la Biblia Aymara, no tengo el dato, ya no tengo el dato de cuándo ha sido traducido. Muy buena pregunta. Voy a investigar. Vamos a investigar su fecha de traducción, o tal vez podamos encontrar su fecha de publicación, ¿ya? Seguramente la Sociedad Bíblica nos puede salvar en ese dato, ¿no? Ellos deben tener el dato de más o menos cuándo la Biblia en Aymara ha sido traducida, ¿ya? Ahora, en cuanto a la X y a la J, ¿no? Que se pronuncia Ja, hay dos Aymaras, dos Aymaras, dos formas de escribir el Aymara. El Aymara ha sido instrumento de estudio por los lingüistas, ¿ya? Tanto nacionales como extranjeros. Y antes de que se formalice una escritura del Aymara, tradicionalmente ya había una forma de escribir. No estaba bien definido, no estaba bien categorizada su lenguaje. Por ejemplo, el Aymara no no usa algunas vocales, ¿no es cierto? En la actualidad ya los lingüistas han determinado eso. Pero antiguamente, antes de tener este nuevo estudio del Aymara por los lingüistas y nuevas definiciones de cómo escribirlo, ya había una Aymara tradicional que se utilizaba y que se transcribía. Ese Aymara tradicional es el que ha sido usado tanto para los himnarios Kala como para la Biblia. Entonces, yo supongo que la Biblia en Aymara debe ser por el 1980 y tantos, debe estar su traducción o su publicación. ¿Por qué? Porque ya en este año 2000 y tantos, ya se ha establecido que la X se usa en vez de la J, ¿ya? Entonces, yo supongo que ha sido antes, en el siglo pasado, en el siglo XX. Y en este siglo XXI ya se ha determinado otra forma de escritura del Aymara. Eso en cuestión de la Biblia Aymara. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, hermano?
sobre los documentos digitales que existe en el Internet, ¿no? Que en PDF hay muchos documentos, Biblias, comentarios, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es confiable? ¿Ya? ¿Qué recomienda? ¿Cuáles por autores, por situaciones, para que nosotros podemos investigar? No, también escuché de que algunos documentos digitales de Internet no son confiables, ¿no? Entonces, una orientación tal vez por su experiencia, o tal vez nos recomienda algunos por autores. Esa es la pregunta, Pastor. Muy bien, ahora sí, gracias. Mi hermana María Isabel me ha hecho recuerdo. Van a ir colocando nombre, presente, ¿ya? Para tener la lista, nombre y presente, mientras vamos respondiendo la pregunta de nuestro hermano. Bien, hay material en PDF y vamos a encontrar bastante material. ¿Cómo nosotros vamos a ir eligiendo, filtrando un poquito este material? Yo les comento que hay bastante material adventista, harto material adventista. Entonces, nosotros tenemos que primero estar firmes en lo que es nuestra doctrina, en lo que son nuestras creencias, ¿ya? Tenemos que estar firmes en ello, saber en qué creemos, ¿no? ¿Creemos en qué? ¿Creemos en qué? En que Jesús, por ejemplo, es el Hijo de Dios, en que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, todos estos aspectos doctrinales tienen que estar firmes en nosotros, porque vamos a encontrar el material de todo. Vamos a encontrar el material de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, no es parte de la Trinidad. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta, si nosotros leemos ese material, pues vamos a darnos cuenta de que esto no está contra, o sea, esto está contra mi doctrina, mi fe. Entonces, este material no lo uso, no lo leo, tal vez como conocimiento lo puedes leer un poquito para ver qué es lo que dicen, pero hasta ahí, pero sabiendo que está en contra de lo que tu fe te dice. Entonces, mucho material de los mormones también hay en internet, que nos van a tratar de confundir muchas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado con estos materiales. Ahora, incluso materiales que tengan nuestra misma corriente doctrinal, ya, nuestra misma corriente teológica, incluso esos mismos pueden tener diferentes interpretaciones, ya. Como les decía, yo tengo libros, aquí tengo en mi biblioteca, tengo libros de Biblias de estudio bíblico. Y la Biblia de estudio bíblico me dice una cosa, pero yo no porque la Biblia de estudio bíblico diga eso, lo voy a tomar como ley, ¿no? Sino que yo tengo que indagar, tengo que estudiar, escudriñar un poquito más la palabra para ver si lo que está diciendo esa Biblia de estudio en su comentario, en su definición, en algo, es realmente correcto. No voy a creer todo lo que me diga. Entonces, incluso estos libros tienen su corriente, su postura teológica. Algunos son calvinistas, algunos son wesleyanos, algunos son arminianos, tienen esas posturas. Entonces, va a depender también el autor de qué postura teológica es, de qué corriente doctrinal viene. Entonces, esas cosas hay que ver para nosotros poder ir filtrando un poquito el material. Ahora, los comentarios, por ejemplo, hay comentarios muy buenos. Yo recomiendo el comentario de MacArthur, por ejemplo, el comentario, el Beacom, quisiera tener los libros en físico de Beacom, que son buenos comentarios. Entonces hay que ir nosotros, como les digo, filtrando poco a poco, leyendo y asimilando cada cosa, filtrándolo siempre con lo que nuestra fe nos dice. ¿Qué nos dice nuestra fe? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Creemos realmente en eso? ¿No creemos realmente en eso? Entonces hay muchas posturas. Por ejemplo, si eres de línea calvinista, por ejemplo,
vas a leer en el Génesis que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones y les nacieron hijos e hijas. Sí, según la posición, una línea teológica, vamos a decir que esos hijos de Dios eran los ángeles y las hijas de Dios eran mujeres humanas, personas humanas, con las cuales han tenido relaciones y les han nacido gigantes, dice gigantes, así como Goliat, grandotes, ¿no? Entonces, esa es una posición y depende de su línea doctrinal. Ahora, si la línea doctrinal es conservadora, para decir, esos hijos de Dios son los hijos que han nacido de Sem, de la línea de Sem, ¿no? El reemplazo de Abel, de esa línea vienen. Entonces, a ellos se les dice hijos de Dios, como a nosotros nos dicen hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios, no porque seamos ángeles, sino porque somos hijos de Dios, creemos en Jesucristo. Entonces, ese tipo de cosas hay, y dicen, esos gigantes, el gigante no es un gigante, sino que es una persona, se dice gigante, está traducido así porque es una persona importante. Entonces, depende de la posición doctrinal. Y muchos de los libros que vamos a encontrar ya tiene su posición doctrinal. Ahí es donde nosotros tenemos que, como estamos estudiando ahora la palabra de Dios, al final de todas estas materias que ustedes van a tomar, ustedes van a tener su posición personal, su posición doctrinal, ¿ya? Entonces va a depender mucho de eso, mi estimado hermano. Hay bastante material y nosotros tenemos que saber escoger un poquito el material. No tomar todo lo que hay y tal cual está, ¿no? Eso sería no haber aprendido nada en todas las clases y repetir lo que otros han dicho nada más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Me pasó a mí una vez con un maestro que se eligió para la escuela bíblica, ¿no? Y ese maestro era de cuna cristiana, vamos a decir, de bastante recorrido, ya mayor y todo. Le tocó enseñar acerca de la salvación y estuvimos ahí presentes. Yo todavía no era pastor, con otro amigo también, que también ahora ya es pastor. Entonces escuchamos la disertación de la clase de este hermano y él agarró un material de internet, buscó en internet y encontró tema de la salvación, listo, y empezó a enseñar a los hermanos de la iglesia. Y decía la salvación, primer paso, tienes que pertenecer a la iglesia, tienes que ser miembro de la iglesia, segundo paso, tienes que bautizarte, así, todos los pasos, ¿no? Y ya nos dimos cuenta de que no estaba dando una buena enseñanza. Y al final se le tuvo que cortar al hermano y al final el hermano confesó que había encontrado ese material de internet y cuando lo revisamos el material era material católico, ¿no? Porque decía que para ser salvo tienes que ser parte de la iglesia, tienes que ser miembro de la iglesia. Entonces, y la salvación es por fe, sabemos eso, ¿no? Efesios nos habla, Romanos nos habla, etcétera. Entonces, la salvación es por fe y no por pertenecer a una iglesia, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de que el material estaba mal. Por eso tenemos que leer bien y tenemos que escudriñar nosotros bien para utilizar cualquier material que venga en internet. ¿Ya? Espero haber dado con algo de la respuesta, mi estimado hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Entonces, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. Si tienen más preguntas, guárdenselas y mañana no se olviden, anótenlas para que no se olviden y mañana nos vemos. Bendiciones. Dios los bendiga. Hermano Wilfredo, ahí está levantando la mano, sí. Pastor, le comento que no estoy en la casa, entonces estoy con mi celular, entonces no tengo la aplicación descargada, entonces no puedo cómo escribir mi nombre. Ah, ya, Wilfredo Uruchi Quispe, ¿no ve? Sí, por Ya, favor, yo te voy pastor. a aumentar al final. Ya, muchas gracias, pastor. Listo, Bendiciones, pastor. bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.
Bendiciones, pastor. Hasta luego. Hasta luego.